Buenas tardes, mi nombre es Agustín Castillo Martínez, soy uno de los autores del libro Los tranvías históricos de Granada. Mi profesión es la de ingeniero de caminos, canales y puertos y bueno, me he dedicado durante muchos años a la consultoría en esta profesión. Dentro de las administraciones públicas he tenido el honor de estar al frente de la coordinación de fomento de la Diputación de Granada durante 3 años y de la de urbanismo en el Ayuntamiento de Granada. Y bueno, pues una de mis pasiones es el estudio de la historia de Granada y de la historia técnica de la ingeniería en Granada, y en particular del tranvía histórico del floreciente pasado industrial y técnico que muchos desconocemos, pero existió a principios del siglo XX en la provincia de Granada. Hola, buenas tardes. Soy Agustín Castillo Vergara y estoy aquí con mis amigos para la presentación de la tercera edición del libro Los tranvías históricos de Granada. Bien, pues decir que efectivamente estos tranvías históricos tuvieron una preponderancia muy grande en Granada a principios del siglo XX. Después de un establecimiento fallido del llamado tranvía de sangre, que no era otra cosa que un tranvía tirado por bestias, por mulas y demás, que tuvo el proyecto y estuvo incluso a punto de ponerse en marcha. Naturalmente en ese momento no existía la Gran Vía. Cuando se abre la Gran Vía, entonces después de muchas alternativas, se queda con la contrata una empresa que era Tranvías Eléctricos de Granada, Sociedad Anónima, liderada por el zaragozano de Escoriaza. Bien, decir que independientemente de haber sido, por mi edad, un gran usuario de los tranvías de Granada, hay que tener en cuenta que yo vine a Granada a estudiar siempre o casi siempre en tranvía. Pues he sido funcionario técnico del Ayuntamiento de Granada y también he sido catedrático de instituto. Y naturalmente, pues la parte técnica siempre me ha interesado toda la vida tranviaria por el uso que he tenido de los mismos. También decir que fui decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Granada y también me cupo el honor de ser el primer funcionario de la Junta de Andalucía en Granada. Estuve 9 meses solo, por razón de poner en marcha la primera transferencia que hubo para la Junta de Andalucía, que fue en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Bueno, la idea de escribir este libro surge porque cuando ya desaparece el tranvía, empezamos a echarlo mucho de menos. Ya su desaparición trajo una serie de problemas, como fueron los que sucedieron en la antigua avenida Calvo Sotelo, después avenida de la Constitución, con el destrozo que hubo por allí, el cambio de proyectos, y luego pues recordar que era un transporte mucho más humano que el actual, sin demérito para nadie, era mucho más humano. Es verdad que aquellos viajes duraban más, pero la comunicación entre los viajeros era muy intensa y, por ejemplo, cualquier viajero contaba que acababa de salir del hospital y contaba todo lo que habían diagnosticado y demás. Bueno, en este libro, Los tranvías históricos de Granada, que como sabéis escribo con mi padre, pues es una tercera edición. Realmente Coestio lo que ha hecho ha sido volver a poner a disposición de todos los interesados en el mundo ferroviario y en la historia de Granada antigua este ejemplar que ya ha tenido 2 ediciones anteriores. Entonces, un poco lo que creo que puede ser más de interés, aparte de un desarrollo amable de la historia de la técnica y de la ingeniería en Granada, pues, ¿por qué no decirlo? Un paseo histórico por
por la historia de nuestra ciudad a través de una colección interesante de fotografías antiguas que nos van describiendo viajando con el tranvía, cómo evoluciona nuestra ciudad. Algunas de esas fotografías, por cierto, es la primera vez que se publicaron, fue en este libro. Bueno, la verdad es que de interés fundamental está la visión de cómo a principios del siglo XX pues un grupo de técnicos y empresarios liderados por nuestro ínclito Nicolás de Escoriaza pues se aventuran a hacer una iniciativa privada, pero con visos de mucha responsabilidad y de visión de conjunto de lo que es la necesidad de infraestructura de Granada. Vemos como en los años 10 estudios muy interesantes desde el punto de vista de ingeniería proponen hacer la primera circunvalación de Granada, que es la circunvalación tranviaria, cómo empieza a articularse el tejido incipiente industrial que tenemos en Granada, fundamentalmente ligado al azúcar y uniendo toda esa área metropolitana donde tenemos esas fabulosas infraestructuras, pues toda esta, podemos decir, orquesta la dirige una empresa de infraestructuras como es Tranvías Eléctricos de Granada. Tal es la magnitud un poco de la iniciativa empresarial que en los años 20 incluso el propio ministro de Fomento y el de Justicia vinieron a reunirse con las autoridades de tranvías eléctricos para, de alguna manera, diseñar el futuro de infraestructura de la ciudad. Modestamente podemos decir que en este libro se incluyen todas las posibilidades y todos los documentos posibles que tuvo el tranvía. Si bien hay algunos que se perdieron cuando desaparecieron los tranvías concretamente fue el Día de los Enamorados de 1974. Entonces había una documentación que fue a parar a Madrid y que no hemos podido encontrarla, pero que del resto, entre esa documentación más la que hemos podido obtener en el colegio notarial, en el archivo del colegio notarial, pues hemos podido construir, y además una colección fotográfica creemos que muy buena, hemos podido construir una historia muy completa de lo que fue el tranvía en Granada. Y el tranvía en Granada fue una solución. Hay que tener en cuenta que cada vez que se hacía una inauguración en una ciudad, pues el alcalde contrataba los cohetes, contrataba la banda de música, y allí venían todas las fuerzas vivas de la provincia a recibir al primer tranvía que llegaba. Una de las llegadas más importantes en cuanto a festejos y demás fue la llegada a Padul, cuando llegó el momento de Padul, donde además estuvieron dos ministros, directores generales, bandas de música, en fin, luego un banquete muy extraordinario que hubo para todo el mundo, no solamente para los invitados. En definitiva, el tranvía era una verdadera novedad, era la modernidad entonces, y como tal, todos los alcaldes, pues lógicamente lo que querían era hablar con los directores, concretamente don Alfredo Velasco Sotillos, que para mí fue el director más importante, el segundo director, que había sido coronel en Cuba y después, pues aquí ya actuó de director general. Un hombre muy capaz y muy interesante y con unos proyectos tan importantes que hoy día yo creo que el tren actual, el metro actual, yo creo que haría muy bien en fijarse cuáles fueron los proyectos de entonces y con algunos retoques proceder a su construcción actualmente. Lo digo por el anillo que hicieron en La Vega de unión de toda esta parte derecha del río Genil con la parte izquierda, la parte de Santa Fe, Chauchina, etcétera, con la parte de Fuente Vaqueros, Atarfe, etcétera. Este floreciente e importante negocio, que a la vez que impactar en la vida de los propios granadinos,
pues repercutía en la prosperidad y en la accesibilidad de todos. Sí que es verdad que el periodo, podemos decir, de la Guerra Civil y de la República, que fue un periodo muy convulso desde el punto de vista laboral y de conflictividad en muchos órdenes, afectó mucho al negocio de tranvías eléctricos, sobre todo a la línea que explicamos aquí, y que es muy desconocida, que tenía tranvías eléctricos de Granada y que unía Dúrcal con el puerto de Motril a través de un sistema de vagonetas de transporte por cable. Bueno, pues empezó un ligero declinar que a partir de los años 40 y 50 pues no hizo más que acentuarse. El aislacionismo de la época de los primeros años del franquismo no hizo bien al negocio y poco a poco comenzó un declinar a lo largo de los años 50 y 60 que nunca acabó de remontar, en contraste con la prosperidad y la viveza que tuvo el negocio de tranvías eléctricos en los años 20, sobre todo. Sí que es cierto que aún así fue muy importante socialmente para el granadino medio, no solo como vía de transporte o como modo de transporte, sino como referencia social. El tranvía era un sitio donde encontrarse, el tranvía era un sitio donde ver a la gente que tú más apreciabas y donde se compartían experiencias, donde se compartían ilusiones y donde cada día pues había más encuentros que desencuentros, podemos decir. Entonces, pese a este periodo un poco lánguido, ¿no?, respecto al punto de vista comercial de la explotación, sí que hubo un cariño grande, podemos decir, por parte de los granadinos, y sí que hubo un intento de la sociedad al final porque el modo de transporte no se perdiera, como podemos ver en estas páginas. El tranvía de Granada primero llega una vez que ya la tracción por electricidad triunfa, pues entonces, y una vez que la Gran Vía se abre, pues entonces empiezan por el tranvía urbano, las líneas de tranvía urbano, fundamentalmente las líneas que iban desde Plaza Nueva a Avenida Estaciones, que no es otra que la Avenida Constitución, y hasta las estaciones de Granada. En fin, el tranvía de ciudad triunfa muy rápidamente e inmediatamente, y sobre todo Velasco Sotillo, piensa en el tranvía de pueblos. Entonces, es decir, que la primera línea tranviaria de extrarradio es a Armilla. Y a Armilla porque ya en el puente de Armilla llegaba el tranvía para la fábrica azucarera. Y entonces empalman con Armilla y a partir de Armilla pues ya la idea es seguir dirección Dúrcal por un lado y luego dirección Gavia la Grande por otro. Entonces la línea 1, la que el director Velasco Sotillos tenía toda su ilusión, es la línea 1, porque la línea 1, según él, tendría que empalmar la costa de Granada a través de Dúrcal con la zona de Córdoba a través de la línea 2, que era la línea de Pinospuente, la cual pretendía que siguiera para trabajar con los productos de aceituna, aceite, etc. En cuanto al resto de proyectos, decir que Escoriaza, que fue el antecesor, el principal, era un hombre nato de negocio y ya tuvo en Granada varios negocios urbanísticos, entre ellos alrededores de lo que hoy se llama la Cuesta de Escoriaza, había una serie de hoteles porque vio las posibilidades turísticas de Granada. También este hombre acometió el funicular de la Alhambra. Y el primer proyecto de funicular de la Alhambra lo proyecta desde el puente de Espinosa, que está situado en la carrera del Darro, hasta la Alhambra, para lo cual compró una serie de casas, para derribarlas y que por allí pasara el funicular. Después lo que ocurrió fue
que el duque de San Pedro, que también estuvo de accionista en la línea de tranvía hasta el año 1911, pues convenció para dar negocio a su hotel. Y fue cuando se proyectó definitivamente la línea de cremallera que llegaba hasta el Hotel Alhambra Palace, efectivamente. Pues a partir de ahí ya empiezan a pergeñarse una serie de líneas, todas ellas muy interesantes, que al final pues llegó tranvías con una red importantísima. Las líneas de tranvías necesitaban entonces un conductor, un cobrador y algunos un inspector, y por problemas de personal no había problema, puesto que el personal, los jornales eran baratos en aquel momento, pero las líneas tranviarias lo que dieron es un dinamismo a toda la provincia de Granada muy grande, especialmente en materia de transporte de remolacha hacia las azucareras, transporte de tabaco, en fin, que también había... El tranvía se ideó en principio más no para viajeros, sino para mercancías, efectivamente. El tranvía, primero mercancías, después vieron que los viajeros fueron los que le dieron la vida al tranvía. Bueno, algunas de las conclusiones que creo que podemos sacar es que el sistema de este modo de transporte ha resultado ser muy exitoso en cuanto al transporte de viajeros. Creo que una racionalización del espacio correspondiente al área metropolitana de Granada es importante. Creo que tenemos que reflexionar sobre el éxito que está teniendo este modo de transporte y de la repercusión que está teniendo como infraestructura, y creo además que conocer la historia es fundamental para saber qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. O sea que creo que no se puede planificar el futuro de nuestras infraestructuras sin conocer de dónde vienen y quién fue el primero en pensarlo, que muchas veces tuvo soluciones bastante imaginativas y mejores de las que muchas veces pensamos. Bueno, el libro está publicado por Ediciones Quaestio y hoy día en casi todas las librerías de Granada se puede encontrar en distribución. Aparte, en la propia página web de la editorial también lo distribuyen. Y bueno, esperemos que tenga la misma aceptación que las dos ediciones anteriores, que fueron muy bien aceptadas. Después de esa cantidad de líneas de tranvía, el tranvía se vino abajo, las líneas de tranvía se vino abajo, y yo creo que fue fundamentalmente por las leyes que impedían la subida de los años 50, que impedían la subida de los precios y demás. El tranvía no podía subir los precios, los costes eran cada vez mayores, los planes de López Rodó y compañía de aquella época no autorizaban las subidas, y por consiguiente el tranvía decreció hasta que llegó el momento en el que tuvo que primero ser absorbido por obras públicas y luego ya finalmente pues proceder al cierre de las líneas, pero proceder al cierre donde se achatarró una gran cantidad de material muy importante, como fueron los puentes situados junto al puente de los Vados y el puente que accede a Fuente Vaquero. Y ello a pesar de los múltiples esfuerzos que nuestro gran amigo y gran ingeniero Miguel Jiménez Yanguas, ayudado por todos nosotros, pues hizo para que no se achatarraran todos estos puentes y todos estos elementos. Ya prácticamente no quedan más raíles que los existentes en la calle Málaga en Granada, y desde aquí invocamos y pedimos a las autoridades que por favor esas líneas, esos raíles no desaparezcan.
Una de las cosas que también creo que puede ser muy de interés para los aficionados a la infraestructura y al ferrocarril en general, algunas de las descripciones de las audaces obras civiles que estuvieron implicados en la construcción del tranvía de Granada, como el traslado del puente de Gor a Dúrcal, donde hoy día se le conoce como el puente de Lata. Este puente tiene el hito estructural de ser el primer puente de su tipo en la provincia de Granada, y fue desmontado y trasladado pieza a pieza hasta su ubicación actual, donde se ubicó con menor longitud pero con mayor altura, es decir, tuvo que ser aumentada la altura de las pilas para compensar la diferencia topográfica. Algunas de la documentación fotográfica que se incluye es totalmente novedosa y es la primera vez que se publica. Finalmente, pues creo que este magnífico metro ligero que tenemos deberían también en alguna medida, aunque ellos están muy preparados, de aprender de las líneas que quedaron fallidas en aquellos años, concretamente en los años 10, del 10 al 20, porque les puede orientar muchísimo a la hora de planificar nuevas vías para el metro ligero de Granada. Por lo que se refiere al libro, creo que puede interesar. Primero, a todos los amigos de la historia. Segundo, a todo el personal técnico que quiera hacer proyectos fijándose en lo que anteriormente funcionó y en lo que anteriormente no llegó a funcionar. Y finalmente, pues para toda la gente en general, para que ahí verán una serie de aspectos de todo tipo, de viajeros, de la inauguración del sanatorio Ruiz de Alda, que fue el primer centro de sanidad de Granada. En fin, hay una serie de elementos que se hicieron gracias al tranvía, fundamentalmente todo lo que es hoy la Avenida Constitución. En materia de agradecimiento para este libro, en primer lugar, a nuestro prologuista Miguel Jiménez Yanguas, catedrático de la escuela ya jubilado, de la Escuela Politécnica de Granada, y a otras entidades también, algunos antiguos tranviarios de Granada, y también a los archivos, fundamentalmente el archivo notarial, que nos ha dado mucha documentación sobre los primeros planes, e igualmente sobre el archivo de obras públicas, donde figuran todos los proyectos técnicos que se conservan en gran medida y que no debemos dejar perder. Las noticias que tengo es que están en buenas manos y que se puede trabajar todavía con ellos.